Buenos días. Buenos días, Lee. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, Lee. Buenos días. Fíjense que probé la cámara anoche con una reunión de Zoom y me funcionaba. Y ahorita que la quiero activar, nada. Entré con la cámara bien. Y ya cuando los acepté a ustedes, se desactivó. ¿Qué podría ser? Lo único aquí es que estamos conectados varias gente en la casa. Pero bueno, voy a volver a probarla en la noche otra vez. Bien. Tal como está en la calendarización, esta semana vamos a tocar los que son los aspectos teóricos de fundamentos de programación. Voy a compartirles el libro de donde les voy a estar explicando estos temas. Espero hayan visto ustedes los videos que posteé para el día jueves pasado. Aquí está. Bien. Tal como les explicaba la semana pasada, el objetivo principal de esta clase es empezar a estructurar nuestro pensamiento, ¿verdad?, en un pensamiento lógico orientado hacia la resolución de problemas a través de una computadora. Que las herramientas que vamos a utilizar en el transcurso de la clase son herramientas que se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación. Entonces, por eso es que se llama metodología de la programación, ¿verdad?, que trata sobre los fundamentos, o sea, los principios que son aplicables a cualquier lenguaje de programación. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es cómo resolver un problema o una situación dada que nos están presentando. Las fases en la resolución de problemas, que es lo que tenemos actualmente aquí en pantalla, se refieren a lo que ya en realidad es las etapas que debemos de aplicar para desarrollar una aplicación, ¿verdad? No solamente se refiere a los aspectos básicos de la programación. Estas etapas, pues tales como están enumeradas ahí, son análisis del problema, diseño del algoritmo, codificación, compilación y ejecución, verificación, depuración, mantenimiento y documentación. ¿Okay? O sea que cualquier aplicación, o sea, para poderla desarrollar, tiene que pasar primero por una fase de análisis. La fase de análisis se refiere, ¿verdad?, a, como su nombre lo indica, a analizar la situación que se está presentando, el entorno, que esto es muy importante, el entorno o escenario, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos interactuando, porque también de eso va a depender la resolución que nosotros estemos proporcionando. O sea, en qué escenario nosotros estamos actuando o en qué escenario es que la aplicación que vayamos a desarrollar va a funcionar.
¿ok? Entonces, ¿cuál es el fin del análisis? El fin del análisis es determinar los requisitos, los requerimientos de información de parte del usuario. El usuario es la persona o las personas, la institución que va a hacer uso de esta aplicación o programa. Entonces, ¿por qué va a hacer uso de ella? Bueno, por una serie de razones. Entre esa serie de razones están, por ejemplo, el obtener información de una manera, ¿verdad?, oportuna, pronta y confiable. Eso es lo que se espera de cualquier aplicación en computadora. Entonces, el obtener la información para el usuario es como la etapa final, es el propósito de desarrollar la aplicación. Pero para nosotros saber en realidad cómo vamos a llegar a proporcionarle esa información al usuario, tenemos que partir, ¿verdad?, de los aspectos primarios del entorno. Eso es, con qué datos nosotros estamos o nos proporcionan. Algo muy sencillito, muy sencillo. Supongamos que a nosotros nos dicen que hagamos un programita chiquitito para sumar dos números. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del programa? El objetivo final del programa es proporcionar la suma de esos dos números. ¿Ok? Pero antes de proporcionar esa información, nosotros tenemos que pasar por la etapa de análisis y ver cuáles los datos o la información que debemos de recolectar, que tenemos a mano para poder resolver esta operación aritmética. Entonces, si me dicen sume dos números, entonces yo lo primero que tendría que preguntar es cuáles números son los que tengo que sumar. O sea, los requerimientos de información, ¿me los están proporcionando? Porque si usted me dice que sume dos números, pero no me dice qué números, ¿verdad?, entonces no le voy a poder dar el resultado. Ahora, si usted me dice que sume dos números cualquiera, entonces yo los puedo elegir al azar. 7 más 5, por ejemplo, igual a 12. Otro ejemplo, si me dicen que calcule el sueldo de un empleado que se paga por hora, ¿cuál es el objetivo del programa? Proporcionar el sueldo del empleado. Ahora, ¿me están dando los requerimientos de información, los datos primarios para poder resolver esto? Me dicen que se le paga por hora, entonces eso lo tengo en claro. Pero ¿puedo yo solo con esto que me están diciendo dar una respuesta? No sé cuántas horas trabajó la persona, no sé cuánto se le paga por hora. Entonces, sin esos datos primarios, muy difícilmente yo voy a poder proporcionar la respuesta. Entonces, el análisis tiene que ver, en primera parte, con determinar los requerimientos de información y los datos que nos están proporcionando para llegar a esos requerimientos. El diseño se refiere, ¿verdad?, a ya elaborar el algoritmo, si es que estamos pensando pues únicamente en fundamentos de programación, o el programa o la aplicación, si ya pensamos en lenguajes de programación, que plasme, ¿verdad?, o sea, que interprete la lógica, ¿verdad?, hacia un lenguaje específico. Entonces, yo ya tengo los requerimientos de información y los datos primarios, que eso me los proporciona el análisis. Entonces, con eso yo puedo venir y hacer el diseño. Vaya, ¿cuál sería el diseño en el caso de la suma de dos números? Bueno, el diseño sería hacer la operación de la suma. Eso sería el algoritmo, ¿ok? Entonces, número 1 más número 2 me va a dar el resultado. En el otro ejemplo de proporcionar el sueldo de un empleado que se le paga por hora. Entonces, si yo ya sé cuántas horas trabajó y sé cuánto se le paga por hora, simplemente digo las horas trabajadas por, supongamos que son 100 lempiras, se le paga la hora, por 100, eso me va a dar el sueldo del empleado. Entonces, es estructurar la lógica que me va a llevar a la resolución del problema. La codificación e implementación, bueno, ya de aquí codificación, compilación y ejecución, verificación, depuración, mantenimiento, documentación, todo esto de acá se plasma en un lenguaje de programación, ¿verdad?
Ya cuando uno desarrolla aplicaciones, hay personas, por ejemplo, que solo se encargan de lo que es el análisis y el diseño de la aplicación. No entran a la fase de programación. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues analizan todo el entorno, ¿verdad? Reúnen todas las especificaciones, todos los datos disponibles. Con eso, ellos diseñan el algoritmo o los algoritmos. O sea, ellos estructuran toda la lógica que va a ir en la aplicación. Hacen un documento con todo eso. O sea, hay herramientas con las cuales uno puede utilizar, que ustedes van a aprender a utilizar en el transcurso de la carrera, para diseñar la aplicación completa. Y una vez que ellos tienen diseñada la aplicación completa, se la pueden pasar a otra persona que se va a encargar de codificarla en un lenguaje X, que si Java, ¿verdad? Que si PHP, lo que se vaya a implementar, ¿verdad? Pero el diseño ya se ha establecido. Esa parte de la programación es lo que lleva prácticamente la mayor parte de las fases de la resolución de problemas, porque codificación es que escribir, o sea, plasmar la lógica que se diseñó en la fase anterior en un lenguaje de programación. La ejecución, verificación y depuración. Bueno, todo esto tiene que ver, número uno, cuando uno está programando, la gente tiene que ir, ¿verdad?, ejecutando y probando la aplicación de manera tal que la vaya liberando de errores. Ya vamos a ver más adelante qué tipos de errores se pueden presentar. Entonces, obviamente hay que liberarla de errores para asegurarse que la aplicación siempre dé el resultado o la información que se requiere. ¿Bien? Depuración. Eso se eliminan todos los errores, ¿verdad? Uno de los errores que nosotros debemos de aprender a eliminar desde esta clase son los errores de lógica. Por eso es importante aprender a desarrollar la lógica de programación, porque los errores de lógica no se detectan bajo ningún lenguaje. Permítanme, hay gente esperando. Ok. Mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? Bueno, una vez que la aplicación, el programa ya está en funcionamiento, o sea, los usuarios lo están utilizando, siempre van a haber requerimientos de cambios. ¿Por qué? No necesariamente sea porque el programa tiene errores. Si ya pasamos la etapa anterior, está libre de errores, sino porque, ¿verdad?, siempre hay nuevos requerimientos de información. Que agregue este módulo, que necesito esta consulta, que necesito que este reporte y la aplicación no lo tiene. Entonces ahí, ¿verdad?, es cuando es la etapa de mantenimiento, ¿verdad? Y la de documentación es una etapa muy importante. Se desarrollan documentos donde se describe, ¿verdad?, toda la estructura de la aplicación. Esto tiene que ver, número uno, con lo que es el diseño, que de aquí les dije que salía un documento en el diseño, en donde se detalla toda la lógica de la aplicación, ¿verdad?, de dónde provienen los datos, cómo se estructuran los datos, la lógica de cada uno de los códigos que componen la aplicación, etc. De eso es un documento, pero otro documento tiene que ver y que está destinado para el usuario cómo se utiliza la aplicación. Está lo que se le conoce como, espérenme que hay gente que está ingresando ahorita. Ya. De lo que tiene que ver con lo que se conocen manuales de usuario, donde le explicamos al usuario cómo utilizar la aplicación. ¿Bien? Bueno, como les indicaba, las dos primeras fases conducen a un diseño detallado escrito en forma de algoritmo, o sea, análisis y diseño. Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando durante el periodo. De codificación en adelante, pues no mucho. Tal vez sí, tal vez podamos hablar de codificación porque como vamos a utilizar PSaint, entonces vamos a ver ahí que estamos plasmando la lógica que nosotros desarrollamos o diseñamos en PSaint, que es un código algorítmico, ¿verdad?, y que nos puede dar cierto tipo de errores. Entonces ahí habría ejecución, verificación y depuración también. Más PSaint no es un lenguaje de programación, ¿verdad? Por otro lado, el análisis y el diseño no van a depender de que tengamos PSaint o no lo tengamos.
porque el análisis y el diseño proviene, ¿verdad?, de nuestra propia lógica. O sea, ahí plasmamos la manera en cómo nosotros visualizamos el entorno y la manera en cómo nosotros planteamos una solución. Perfectamente, yo puedo plantear el diseño en mi cuaderno, ya sea a través de pseudocódigo o diagrama de flujo. Entonces, quiero que entiendan eso. El no tener a mano la computadora, para poder trabajar en PC o en cualquiera otra de esas herramientas similares, no significa que yo no pueda darle solución a través de un algoritmo a un problema. Ustedes pueden preguntar en el momento que lo deseen. Bueno, como dijimos, vamos a trabajar con análisis y diseño. ¿Y qué es lo que vamos a obtener como resultado final en el diseño? Un algoritmo. ¿Alguien me puede decir qué es un algoritmo? Si vieron los videos. ¿Alguna idea de qué es un algoritmo? Una serie de pasos. Una serie de pasos para Resolver un problema. para resolver un problema o para conducirnos en una situación determinada, ¿verdad? No necesariamente va a ser siempre un problema, puede ser un requerimiento, porque un problema uno podría decir es que algo anda mal. No, tal vez todo esté bien, pero simple y sencillamente nosotros necesitemos automatizar algo. Y por otro lado, algoritmo orientado hacia un lenguaje de programación, hay en la implementación, sí, ¿verdad? Pero un algoritmo podría ser, por ejemplo, una receta de cocina, porque ¿qué es? Una serie de pasos que nos indican cómo realizar determinada actividad. Entonces aquí dice, un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es preciso? Aquí nos dice las características de un algoritmo. ¿Qué es preciso? Indica el orden de realización en cada paso. ¿Ok? ¿Qué significará eso? El orden de realización. Si el algoritmo es una secuencia de pasos para realizar determinada actividad, entonces, ¿qué es el orden? Yo tengo que iniciar, ¿ok?, por el primer paso, lógicamente hablando. Si estamos hablando de la receta de cocina y digamos, vamos a hacer algo sencillo. Hacer arroz. ¿Cuál sería la receta para hacer arroz? ¿Cuál sería el primer paso? Si ustedes le quisieran explicar a alguien, ¿verdad?, que no sabe cómo hacer arroz, ¿cuál sería el primer paso que tendrían que hacer? Lavarlo. Lavarlo, ¿verdad? Lavar el arroz. Después de eso, calentar una sartén, ¿verdad?, echar un poquito de aceite. Hay gente que ahí mismo hace un sofrito, hay otra gente que hace arroz blanco, ¿no? Pero se van fijando. Yo no le voy a decir a la persona, el primer paso para hacer el arroz es que usted tiene que echar el agua en la sartén, si ni siquiera lo ha lavado. A eso se refiere el orden. Entonces yo empiezo por el primer paso que lógicamente debe de realizarse y después de eso voy secuencialmente hablando, detallando todos los demás pasos que se necesitan para llegar al resultado. Definido, la siguiente característica. Si se sigue 2 veces, obtiene el mismo resultado cada vez. Está claro, ¿verdad? Si Juan está siguiendo la receta que yo le di para hacer arroz y María está siguiendo la receta que yo le di para hacer arroz, no puede ser que los dos tengan un resultado diferente, ¿verdad?, porque se trata exactamente de la misma receta. Si un algoritmo presenta 2 resultados diferentes, significa que hay ambigüedad en las instrucciones que yo di. O sea, no detallé de forma clara lo que se tenía que hacer. Finito, tercera característica. Tiene fin, eso es finito. Un número determinado de pasos. Bueno, en algún momento yo tengo que llegar al final de la receta.
A eso se refiere. En algún momento el algoritmo tiene que llegar a su fin, tiene que haber un final. Generalmente es cuando yo ya obtuve o yo ya satisfací los requerimientos del usuario. Estas son las características de un algoritmo. Fíjense bien, como les decía, solo vamos a trabajar en dos de las fases, en lo que es el análisis del problema. ¿Qué es lo que requiere esta fase de análisis del problema? Una clara definición donde se contempla exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución deseada. Vean, muchas veces nosotros como que ya queremos entrar directamente a la computadora y empezar a poner el código y nos saltamos esta fase, la de análisis. Entonces ahí cuando ya empezamos a codificar nos damos cuenta que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Que pensamos que dar la resolución es ir inmediatamente a escribir código. No, eso es lo primerito que tenemos que hacer siempre, hasta que nuestra mente se estructure de tal manera de que ejercicios que sean pequeños, el análisis lo podemos hacer mentalmente. Entonces, ¿qué es el análisis? ¿Qué debemos de contemplar en el análisis? ¿Qué es lo que el programa tiene que hacer? ¿Y cuál es el resultado o solución deseada? Ven, si yo no tengo en claro qué es lo que me están pidiendo, la información que me están pidiendo, ¿cómo voy a hacer un algoritmo? No sé, no entiendo. ¿Qué quiere que le proporcione el algoritmo? Entonces tengo que hacer un análisis sobre eso y tener muy en claro. Tengo que preguntar si no entiendo bien. ¿Qué es exactamente el requerimiento del usuario? Entonces, si yo ya tengo en claro qué es lo que quiere hacer, ahora me tengo que preguntar, ¿cómo llego a ese resultado? Fíjense, primero yo pienso en lo que me está pidiendo el usuario y después yo pienso en cómo resolverlo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Son las operaciones lógico-aritméticas necesarias para llegar a la solución. Vaya, si ustedes me dijeran a mí, hágame un algoritmo para calcular la raíz cuadrada. No voy a utilizar ninguna función ya dada, como las calculadoras que ya tienen la función, sino que ustedes me dicen, hágame el algoritmo, todos los pasos necesarios para calcular la raíz cuadrada, sin utilizar ninguna función específica del programa. La verdad es que yo ahorita no lo podría resolver, porque yo no sé cuál es la secuencia de pasos para calcular la raíz cuadrada. Sé qué es lo que me están pidiendo, pero ¿cómo resolverlo manualmente? ¿Qué tendría yo que hacer antes de empezar a diseñar el algoritmo? Investigar cómo se calcula una raíz cuadrada. Entonces tengo que ir a investigar, ¿verdad? Estudiar, y una vez que yo entienda bien los pasos necesarios para calcular la raíz cuadrada, hasta entonces es que yo puedo diseñar el algoritmo. Entonces, algo importante, ténganlo muy en cuenta. Si yo no soy capaz en mi cuaderno de resolver el ejercicio como si fuera un problema de matemáticas normal, entonces no lo voy a poder realizar en la computadora, porque la solución viene de mi mente, no viene de la computadora. Otra cosa que nosotros debemos de contemplar aquí en el análisis también es la información que me están proporcionando. Obvio, suma de dos números. ¿Qué información me están proporcionando? Los dos números que voy a sumar. El cálculo del sueldo de un empleado por hora. ¿Qué información me están proporcionando? ¿Cuántas horas trabajó y cuánto es el pago por hora? La raíz cuadrada. Ok, ya me aprendí yo muy bien, ya sé cómo calcular una raíz cuadrada. Ahora, ¿pero de qué número quiere que le calcule la raíz cuadrada? Entonces, eso es los datos mínimos que se necesitan para poder trabajar. Aquí está, miren. Podemos hacernos estas preguntas. ¿Qué entradas se requieren?
Ahorita se los acabo de explicar. ¿Con qué datos tengo que trabajar? Eso es entrada de datos. En una aplicación, la entrada de datos se da porque el usuario escribe, ¿verdad?, en la aplicación, o porque utilizamos las herramientas visuales. Vamos al mouse y damos clic en un botón, ese tipo de cosas. Para fines de esta clase, la entrada de datos se refiere únicamente a la información que el usuario escribe y que el programa o algoritmo va a leer. Ahora, ojo con esto, entradas, porque aquí es muy importante. Nosotros al usuario debemos de solicitarle que entre la mínima cantidad de información. Así que tenemos que aprender a discernir entre la información mínima que nosotros vamos a solicitar y la información resultado de los cálculos que el algoritmo va a trabajar. Entonces, no es posible que yo le diga al usuario, no, haga usted la multiplicación del sueldo por hora por las horas trabajadas y después ese dato lo ingresa. No, al revés, ¿verdad? El programa tiene que hacer la multiplicación. Nosotros solo le vamos a pedir la información mínima para poder resolver eso. Entonces, porque yo muchas veces me encuentro que ya están entrando los resultados. Definen como entrada de datos los resultados que el algoritmo debería de proporcionar y no es así. La otra, ¿cuál es la salida deseada? Lo que les dije, ¿qué es la información que el usuario espera obtener con este programa? ¿Qué método produce la salida? Las operaciones aritmético o lógicas necesarias para llegar al resultado. Requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución, no vamos a entrar con esto porque esto tiene que ver con validaciones. Validaciones, no creo que miren el lenguaje 1, creo que lo miran hasta el lenguaje 2. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Validaciones es cuando nosotros en la aplicación restringimos la entrada de datos. Si yo estoy pidiendo un número, tengo que validar para que el usuario no me ingrese una letra en vez de un número. Desde el mismo momento en que entran los datos, yo ya estoy restringiendo, examinando el dato, ¿verdad?, e indicando o evitando que no ingrese datos que no son permitidos o correctos. Eso es el análisis, en esta parte de acá. Entonces podemos hacer el análisis respondiendo estas tres preguntas. ¿Qué entradas se requieren? ¿Cuál es la salida deseada? ¿Y qué método produce la salida deseada? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿No? No, Lick. No, Lick. Entonces miren acá. Este problema dice, se desea obtener una tabla con las depreciaciones acumuladas y los valores reales de cada año. Aquí está el artículo a depreciar. Es un automóvil. Me dicen cuánto cuesta el automóvil, de qué año es. Estos son datos que se necesitan para calcular una depreciación anual, ¿verdad? Me dicen en cuánto tiempo se deprecia, cuál va a ser el valor de rescate. Ahora, miren que aquí me están dando las fórmulas. Esta es una parte del proceso de análisis. Si yo solo diera como información esto, el texto del ejercicio, y les dijera, ustedes tienen que calcularme la depreciación del automóvil. El automóvil vale 20,000 euros, es del año 2005 y va a tener un valor de rescate de 2,000. Ahora, ¿le entienden ustedes a lo que les estoy diciendo? ¿Y qué valor de rescate? ¿Y qué vida útil? ¿Y qué tiene que ver el año para que se deprecie? ¿Y qué tiene que ver el valor del artículo para que se deprecie? ¿Podrían en este momento ustedes darme una solución? No piensen en el algoritmo. Piensen sencillamente que es un problema de, digamos, un problema de contabilidad y que a ustedes les pido que lo resuelvan. ¿Podrían resolverlo en este momento? No, ¿verdad? Porque para ello primero ustedes tendrían que estudiar qué es la depreciación y cómo se calcula la depreciación. Entonces, aquí me están dando las fórmulas. Entonces, prácticamente aquí ya hay una pequeña investigación sobre eso. Me están diciendo que para poder depreciar, yo tengo que restar al valor del automóvil el valor de
recuperación y que eso lo tengo que dividir, ¿verdad?, entre la vida útil del artículo. Entonces, esta es la depreciación anual. Significa que todos los años el automóvil se deprecia en esta cantidad. Hasta que pasen los 6 años, ya se ha depreciado completamente. ¿Ve? Pero para ello, para poderlo comprender, yo tengo que estudiar un poquito. Este es parte de mi proceso de análisis, el poder entender a lo que me están pidiendo y cómo resolverlo. Ellos me piden que calcule la depreciación. Bien, entonces yo tengo que ir y hacer esa investigación. Una vez que yo tengo en claro cómo se calcula, cuál es la operación aritmética u operaciones aritméticas necesarias, entonces yo puedo entrar a la siguiente fase. Ok, ya tengo en claro lo que me están pidiendo y cómo hacerlo. Ahora voy a ver qué datos me han proporcionado, lo que se conoce como entrada de datos. ¿Qué datos me proporcionan acá? De los que yo necesito para resolver esta fórmula. Claramente la fórmula me dice que yo necesito el costo del artículo, el valor de recuperación y la vida útil. Son 3 datos que yo necesito para despejar esta fórmula. Entonces leo nuevamente y veo. ¿Los 3 datos me los están dando? Pregunta. A ver, coste. Sí, sí me lo da el coste, 20.000 euros. Valor de recuperación. Pues leamos. ¿Me dan el valor de recuperación? Sí, sí me lo están dando. Aquí está, 2.000. Ahora, ¿me dan la vida útil? ¿En cuánto tiempo se va a depreciar? Sí me lo están dando. Aquí están los 6 años. En este caso, el ejercicio, el texto del ejercicio me está dando toda la información que necesito. ¿Qué sucede si no me la proporciona? Si no me proporciona toda la información, yo se la tengo que solicitar al usuario. Por ejemplo, si no dice cuánto cuesta el vehículo, voy a tener que preguntarle al usuario cuál es el valor del vehículo para poder, ¿verdad?, hacer esta fórmula. Okay. Entonces ahí hay otro proceso de análisis que tiene que ver con, ¿verdad?, ver la situación, toda la información que me están dando y determinar si es la suficiente para poder resolver. Esto de aquí se conoce como proceso, operaciones aritméticos o lógicas. ¿Tengo todos los datos necesarios para mi proceso? ¿Sí o no? Si los tengo, si me los están dando, pues ya puedo pasar a la siguiente etapa. Si no me los están dando, voy a tener que solicitar el ingreso de esos datos por parte del usuario. Miren, la salida. La salida es la información que el usuario va a tener acceso. Depreciación anual por año. Prácticamente esta es la salida, miren. Como es una depreciación anual, entonces al final de cada año el valor del vehículo va disminuyendo porque se va depreciando. Entonces la salida que el usuario requiere es esta tabla. Miren, depreciación anual por año, aquí está. Todos los años se va a depreciar en 3.000. La depreciación acumulada es otro dato que el usuario me está pidiendo. Aquí está, miren, que es la suma de todo esto. El primer año 3.000, el segundo año 3.000, entonces van sumando 6.000 y así sucesivamente. El valor del automóvil en cada año, aquí está, miren, el valor del automóvil se va disminuyendo. Entonces, esto es lo que requiere el usuario. Entonces, yo ya tengo claro la salida. ¿Ok? Y aquí tenemos el proceso. Aquí lo están detallando, pero aquí empieza, miren, con la investigación que hicieron en primer lugar, la fórmula. Esta fórmula me dio los 3.000 que nosotros estamos viendo en esta columna. Esa era una parte del proceso, pero ahora hay más proceso porque tengo que hacer el cálculo de esta columna y el cálculo de esta columna. ¿Ok? Pero yo ya tengo en claro lo que me están solicitando. Y si yo ya tengo en claro las operaciones aritméticas que tengo que realizar, lo único que falta es desarrollar el algoritmo. ¿Qué era el algoritmo? La secuencia de pasos en un orden lógico para poder llegar al resultado esperado. Entonces, si yo ya entendí hasta acá la situación, se me va a hacer sencillo detallar el algoritmo. Por otro lado, si yo no entiendo de dónde sale esto, ay, ¿de dónde sale este 12.000?
No, no entiendo. ¿Y este 8000 de dónde salió? Ay, pues tampoco entiendo. Te voy a tener que seguir trabajando con la etapa de análisis hasta llegar a un entendimiento completo del ejercicio. ¿Estamos, jóvenes? Chile. Chile. Sí. Nosotros vamos a empezar con problemas sencillitos. Este ya lleva algunas otras estructuras más complicadas, así que no se preocupen. Bueno, entonces como yo ya le entendí, ¿verdad? Y así me dicen, pues calcúleme en el cuaderno esta depreciación. Ok, se la puedo calcular porque ya le entendía todo, no hay ningún problema. Pues la parte lógica está resuelta. Ya solo tengo que venir al diseño del algoritmo. Ok. Ahora, en el diseño del algoritmo hay varias herramientas que nos ayudan a plasmar la lógica que debe de llevar. Bien, aquí en este texto habla de módulos, pero la verdad, estos son subprogramas. Esto de módulos o subprogramas es algo que nosotros vamos a ver hasta el tercer parcial. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver con respecto a este diseño del algoritmo son las herramientas que vamos a necesitar. Miren, una de las herramientas que vamos a necesitar es el diagrama de flujo. Es una forma gráfica de representar la lógica que lleva un algoritmo. Ahí lo tienen. Entonces, en el diagrama de flujo tenemos símbolos que representan instrucciones o que representan cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, este de acá. Como ya hemos hablado de entrada y salida de datos, este símbolo de aquí representa una entrada de datos. O sea, cuando el usuario ingresa algo usando el teclado. Si yo quiero hacer una operación aritmética, voy a utilizar este símbolo. Por ejemplo, si quiero sumar número 1 más número 2, esa suma la tengo que hacer dentro de un símbolo de estos, porque una operación aritmética es un proceso. Y así, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los diagramas de flujo. Bueno, aquí les ponen que hay reglas para eso. Ahora, otra herramienta que sí vamos a ver en la clase es el pseudocódigo. Dice que es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o español. PSeInt está en español. Ok, entonces PSeInt trabaja con los dos, trabaja con diagramas de flujo y trabaja con pseudocódigo. Pero aquí lo importante es que dice, se escribe en palabras. De estas palabras, ¿verdad?, denotan acciones. Un ejemplo acá. Miren, si yo quiero imprimir, quiero que el usuario vea algo, te voy a utilizar una instrucción que se llama imprimir. Esta instrucción ya está dada por el algoritmo. Entonces está por convención. Cada vez que yo ponga imprimir en mi algoritmo, yo sé que le estoy dando salida a algo para que el usuario pueda ver cierta información. ¿Ok? Entonces estas herramientas vamos a estarlas utilizando. Aquí hay un algoritmo chiquito, miren. Calcular la paga neta de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas, la tarifa horaria y la tasa de impuestos. Entonces podemos ver las tres fases, ¿verdad?, que es el análisis, el proceso y la salida. Este es el diseño. En el diseño del algoritmo podemos ver la entrada de datos. ¿Cuál sería la entrada de datos? Una pregunta. Dígame. ¿Hay un problema si yo por falta de tiempo no coloco tilde o diéresis o algún signo de puntuación? Ok, eso me imagino que usted está hablando de las variables, porque las instrucciones propias de un lenguaje, en este caso de PSeInt, no utilizan ese tipo de cosas. Ahora, hay ciertos lenguajes que se lo aceptan, ciertos lenguajes que no. Entonces lo que tenemos